Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ospina Castro, soy licenciado y profesor de Biología y Química hace aproximadamente 23 años, de los cuales hace 20 años que vengo acompañando estos procesos de preparación para la prueba Saber 11. Es para nosotros muy importante tenerlos acá. La Fundación Alcanza una Beca cuenta con ustedes, está dispuesta para que ustedes tengan la posibilidad de realizar un excelente trabajo durante la presentación de esta prueba. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, ahora miremos esta tercera pregunta que tiene más que ver con la parte ecológica, con todo lo que tiene que tener un estudiante muy claro con relación a cómo funcionan los ecosistemas. Y en este caso, pues la pregunta tiene que ver directamente con esta situación. Miremos entonces en qué consiste la pregunta. Vamos a leerla. En un ecosistema de bosque tropical se encuentran las especies de insectos A y B. A se alimenta del néctar de las plantas 1 y 2, del néctar de las plantas 1 y 2, y B del néctar de las plantas 2 y 3. A su vez, estos insectos son predados indistintamente por un ave, tal como se muestra en la gráfica. Entonces acá nos muestran la gráfica donde nos muestran los dos insectos, A y B, los tres tipos de plantas y el ave que de una u otra manera se va a alimentar de estos insectos. Vamos a mirar entonces cuál es la pregunta que nos hacen. En los últimos meses, las plantas de la especie 3 fueron atacadas por un hongo del género Fusarium, el cual tiene altas propiedades fitopatógenas y puede llegar a hacerlas desaparecer. Si esto sucede, podría esperarse después de un tiempo que, pues acá la situación es clara, nos están diciendo que hay dos tipos de insectos, tres tipos de plantas y un pájaro que se alimenta de estos dos insectos. Vamos a mirar las opciones. Dice, la primera opción es que aumente el consumo de la planta 2 por parte de la especie de insectos B. La otra opción es que aumente la depredación de la especie de insectos B por parte del pájaro. La otra es que aumente el consumo de la planta 1 por parte de la especie de insectos A. Y lo otro es que disminuya el consumo de la planta 2 por parte de la especie de insectos B. Entonces, en este caso, en el primer caso, lo primero que debemos identificar es cuál es el insecto que me están relacionando. Me están relacionando el insecto B. Pues el insecto B, sé muy bien que se está alimentando de la planta 2 y 3. Entonces dice, aumente y que la planta que va a desaparecer supuestamente es la planta 3, porque fueron atacadas por este hongo. O sea que si esta planta desaparece, ya el insecto B no tendría otro modo de consumo, sino la planta 2, porque la 3 desaparecería. Entonces, aumente el consumo de la planta 2 por parte de la especie de insectos B. Eso puede ser posible, porque si esta planta 3 desaparece, al insecto B solo le queda alimentarse de la planta 2. O sea, que puede aumentar el consumo de la planta 2 por parte de esta especie de insectos B. O sea que esta es una muy posible opción para esa situación problema. Por eso es tan importante saber muy bien cuál es la relación que tienen en este tipo de preguntas los diferentes individuos que se están relacionando en ella. Pues sabemos que si el insecto B se alimenta de las plantas 2 y 3, pero la planta 3 desaparece por ser atacada por este hongo del género Fusarium, entonces ya el insecto B no tendría más opción que alimentarse solo de la planta 2, o sea, aumentar el consumo de este tipo de planta. Muy bien, entonces esa es una muy buena opción. Miremos la B. Aumente la depredación de la especie de insectos B por parte del pájaro.
Bueno, acá la relación entre lo que es el insecto con el pájaro no tiene, digamos, mucho sentido, porque lo que queremos mirar es qué pasa si disminuye la planta o si desaparece la planta 3. Si disminuye la planta 3, el directamente afectado es el insecto, no el pájaro, porque el pájaro, pues finalmente seguirá consumiendo este tipo de insecto. Y si no está el insecto B, pues también podría estar consumiendo al insecto A. O sea que esta relación no corresponde directamente a lo que me está proponiendo la situación problema. O sea que esa es una opción que podemos descartar. Dice, aumente el consumo de la planta 1 por parte de la especie de insectos A. Miremos que el insecto A solo se alimenta de la planta 1 y 2, pero ninguna de estas dos va a desaparecer, o sea que él no se va a ver afectado en ese caso. Va a seguir consumiendo igualmente la planta 1 y la planta 2. O sea que en este caso, esta opción tampoco tendría ningún tipo de sentido al escogerla, ya que no está directamente relacionada con la desaparición de las plantas de la especie 3. Y por último nos dice que disminuya el consumo de la planta 2 por parte de la especie de insectos B. Eso sería ilógico. Al contrario, si esta planta 3 desaparece, pues el insecto B tiene que aumentar el consumo de la planta 2. Entonces no la puede disminuir en ningún momento. Si el insecto B disminuye el consumo también de la planta 2, pues simplemente el insecto va a desaparecer porque no tendría ningún tipo de alimento disponible para su supervivencia. Entonces, en este caso, descartando todas las opciones, sabemos que la única opción que corresponde directamente a esa situación de que desaparezca la planta 3 es la opción A, donde aumente el consumo de la planta 2 por parte de la especie de insectos B. Por supuesto, el insecto B solo tiene dos fuentes de alimentación. Si desaparece la planta 3, pues solo le queda incrementar el consumo de la planta 2. Por eso, la opción correcta para este caso es la opción A. Bien, para esta tercera pregunta, la principal recomendación es nunca alejarme de la gráfica. La gráfica es la que me va a dar a mí todos los argumentos necesarios para poder realizar una buena identificación de la opción correcta. En este caso, la gráfica me estaba mostrando muy claramente cuáles eran, de una u otra manera, los elementos con los cuales yo podía contar para poder dar relación y para poder dar solución a esa situación, problema planteada. Entonces, en ningún momento dejar afuera la información que me está dando la gráfica. La gráfica es fundamental. Tenemos que saberla interpretar, saber sacar la información que me están dando de ahí y, por supuesto, estar seguros al momento de dar la afirmación. Es fundamental eso. La gráfica siempre será mi mayor apoyo. Entonces, desde ahí, los invito a eso. Nunca abandonemos la información que nos está dando la gráfica.